Sobre el escenario del stand de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, actores manzanareños han trasladado al público presente en Fitur hasta los museos de la localidad con sus representaciones teatralizadas del Museo del Queso Manchego, el Museo Manuel Piña, el Molino Grande y el Archivo Museo Ignacio Sánchez Mejías. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. ¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias por su presencia en esta presentación que hoy titulamos Manzanares, Ciudad de Museos. Es una enorme satisfacción poder presentarles una ciudad con una propuesta cultural excepcional. Una imagen vale más que 1000 palabras. Sin ningún género de dudas, han podido ver una representación escueta de lo que son 4 museos que acumulamos en nuestra ciudad, a día de hoy de acceso gratuito, y una colección de arte de artistas locales que conjuga pintura, escultura, fotografía y cualquiera otra de las artes que en una ciudad como la nuestra se conjugan, toda de artistas locales. En el año 2018, Manzanares ha puesto a disposición de todos los turistas, de todos aquellos que nos honran con su presencia, 2 nuevas propuestas más. Teníamos el Museo del Queso Manchego, situado en el casco antiguo de nuestra ciudad, en una casa solariega del siglo XVII, la Casa Malpica. Ahí está y estaba el Museo de Queso Manchego de nuestra ciudad, donde hemos ubicado también el Museo Archivo de un personaje ilustre, excepcional, único, como es Ignacio Sánchez Mejías. Hemos de decir con satisfacción que la apertura de este Museo Archivo ha significado para nuestra ciudad un impulso en cuanto a visitantes absolutamente excepcional. También teníamos ya con 10 años, y lo presentamos el año pasado en este mismo escenario, el Museo de Manuel Piña, un personaje único, un personaje de finales de los años 80 y principios de los 90, precursor del pret-à-porter y de la pasarela Cibeles,
un hombre de un reconocimiento internacional que el año pasado, como digo, con orgullo pudimos hacer una representación y además trajimos aquí 3 de los modelos más importantes que Manuel Piña, manzanareño. Este mismo año 2019 se cumple el 25 aniversario de su fallecimiento y sin ninguna duda también tendrá en nuestra ciudad el reconocimiento que merece. Como decía, somos una ciudad que apuesta por el turismo cultural, por el turismo de museos. Tenemos 5 propuestas: el Museo del Queso Manchego, el Museo de Manuel Piña, el Museo Archivo de Ignacio Sánchez Mejías y también un molino, que lo podían ver en las primeras imágenes, un molino hidráulico del siglo XVI que nos remonta a nuestros orígenes. Un molino con toda la maquinaria en perfecto funcionamiento y que de alguna forma representamos a todos aquellos cuáles son los orígenes de una ciudad como la nuestra. Manzanares es de origen medieval. Acumula 800 años de historia. Lo demostramos y lo representamos también dentro del patrimonio artístico que nuestra ciudad acumula, con una fortaleza calatrava del siglo XIII, además integrada dentro del casco antiguo de nuestra ciudad. En menos de 5 minutos andando de un lugar a otro podemos contemplar, como decía, un castillo, el Pilas Bonas, que de alguna manera también refleja la voluntad de un pueblo y el reconocimiento de un pueblo a sus propios orígenes y al patrimonio histórico. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI, un templo parroquial de los más grandes y de los más importantes de nuestra provincia, hace que conjuguemos una propuesta turística y cultural de un fin de semana excepcional. Estamos convencidos del potencial que tenemos. Un manzanareño recientemente fallecido, un hombre único, un científico como Julián Gómez Cambronero, que hemos tenido la desgracia de perder hace tan solo unos meses, también nos dejó encima de la mesa una propuesta de un quinto museo pensado y diseñado por él para una ciudad como la nuestra. El orgullo de los manzanareños será que trabajaremos para, tal vez, si no es en la edición de Fitur 2020, si en la de 2021, podamos traer para todos ustedes la propuesta que Julián Gómez Cambronero nos dejó. Estaba convencido, y así lo demostró a lo largo de su magnífica vida, más de 3 décadas en Estados Unidos luchando contra el cáncer, que la ciencia se puede aprender desde la más tierna infancia. Nos diseñó un museo para niños de preescolar. Trabajaremos sin descanso con el apoyo de nuestras administraciones para conseguirlo. En definitiva, Manzanares les trae una propuesta turística. El año pasado hemos tenido cerca de 30.000 visitantes que no son de la localidad. En el Museo de Queso Manchego, además de disfrutar de lo que allí se representa, también se puede disfrutar, como han podido ver ustedes, de unas magníficas catas de queso y divino. Parte también de la industria de una ciudad como la nuestra. Por tanto, les invito a pasar por Manzanares, que sin ninguna duda tendrán un fin de semana inolvidable. Muchas gracias. Si hay un producto que ha dado la fama mundial a la comunidad de Castilla-La Mancha, ese es el queso manchego. Y es que desde hace tiempos remotos, los castellano-manchegos se dedicaban al cultivo, al pastoreo y a la elaboración del queso. Este queso se ha hecho muy famoso y ha hecho que mucha gente quiera imitarlo, pero el queso manchego está hecho únicamente con leche de ovejas manchegas, sin poder contener ningún otro tipo de leche de oveja. Su color blanco mate, su gusto parecido al de la avellana y su famoso olor nos da este producto tan sabroso, nutritivo y sano. Os contaré una anécdota. En la década de los años 20, en algunas regiones de Castilla-La Mancha, para poder prensar el queso, las elaboradoras se sentaban sobre las pleitas, diciéndose así que cuando había que elaborar 20 quesos, se llamaban a 20 mujeres, las cuales los elaboraban y después se sentaban sobre ellos durante 4 o 6 horas. El queso es una de las cosas con más tradición y cultura de nuestra región. Nuestro hidalgo ya lo dijo: un pedazo de pan y queso, que eso fue lo que me dio mi señora Dulcinea por las bardas del corral, cuando de ella me despedí.
de arte, en el tiempo, en la época de la alta costura. Luego llegó algo que se llamó revolución industrial y prêt-à-porter, todo eso. Se empezó a utilizar la moda como sinónimo de masas, como sinónimo de tendencias, como sinónimo de ideas y de conceptos que había que seguir por narices. Eso era ir a la moda. Con todo esto, la palabra moda se desprestigió un poco. Cuando llegó al mundo de la moda, se dio cuenta de que esa palabra era una palabra muy extraña, que no estaba bien vista y decidió utilizar siempre la palabra diseño. Sin embargo, un día, Manuel Piña, en una conversación, le convencieron de que la palabra moda ha existido siempre y debe existir. Desde entonces, intenta aportar su granito de arena para demostrar que la moda sigue siendo arte. Manuel Piña nació pensando que sería campesino toda su vida y que con un poco de suerte torero. Nunca pensó que acabaría viviendo entre tejidos y alfileres. En una de sus últimas entrevistas contó: «Un buen día decidí que a los 40 años me iba a retirar gordo, rico y encantado de la vida, pero un día me quedé en blanco. Me quedé tan en blanco que me di cuenta de que todo lo que había estado planeando para mi futuro no valía. Entonces sentí la necesidad de hacer algo más, de encontrar un sentido a mi vida, fundamentalmente, y como siempre he estado trabajando en las telas, en los tejidos, decidí intentar saber qué era el diseño, intentar llegar a vibrar y a vivir para el diseño, y por eso mi vida está completamente dedicada a la moda, porque es lo que realmente me interesa y es lo que realmente me da vida». Desde muy pequeña yo he sabido que la moda era lo mío, pero mucha gente me decía que no valía para esto, que este mundo era para muy pocos, que no iba a conseguir nada. Pero gracias a personajes como Manuel Piña he seguido luchando por mis sueños, así que muchas gracias por tu legado, Manuel. Solo nos acordamos del río cuando suena, cuando las fuertes lluvias convierten pequeños arroyos en grandes ríos que destrozan edificaciones humanas. Durante siglos, el ser humano ha tratado de domesticar los ríos, los ha encauzado y ha edificado en sus orillas. Pero los ríos no se pueden domesticar, hay que cuidarlos. Lo que sí pueden hacer es ayudarnos, como nuestro río Azuer, bueno, en concreto Sucaz, de donde el agua es reconducida hacia el lugar donde va a ser utilizada. El Molino Grande de Manzanares, un molino hidráulico de invierno que se construyó en el siglo XVI y donde ahora trabajo yo. Y diréis vosotros, ¿por qué hidráulico? Muy fácil, porque utiliza la fuerza motriz del agua para moler el grano. ¿Qué os puedo contar más? También tenemos un corral y por las portadas entran los agricultores con sus carros y con sus tartanas llenas de cereales. En las cuadras tenemos mulas y también guardamos herramientas como la hoz, el mantujo. Ay, el trabajo en el molino es muy duro. Hay días que se llegan a moler hasta 4.000 kilos diarios de grano. Eso los días que como mucho duermo media hora. Pero bueno, todo compensa cuando ves la sonrisa de un niño comiéndose una hogaza de pan. Mi abuela, que ya trabajó en este molino, me pidió que no se perdiese este conocimiento, que transmitiésemos este saber a nuestras abuelas, a nuestros vecinos, a la gente que apreciamos, porque es muy importante saber de dónde venimos para tener un poco más en cuenta hacia dónde vamos. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde, y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las 5 de la tarde, y el toro
solo corazón arriba, a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay! ¡Qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Manzanares, que encabeza Julián Nieva, apuesta por el turismo como motor económico de la ciudad e impulsa un proyecto turístico íntimamente ligado a la variedad de museos y exposiciones gratuitas de la localidad. Nos encontramos con Julián Nieva, el alcalde de Manzanares. ¿Qué tal, Julián? Pues encantado, aquí en Fitur, en un evento excepcional, la feria más importante de turismo internacional, y en la que Manzanares un año más tiene que tener su presencia y en la misma línea continuista de los años anteriores. Hay que recordar que Manzanares viene a presentar sus museos, su conjunto de museos. El año pasado lo hizo con el Herrera Piña y este año a seguir aunando esa colección cultural. Sí, porque además la propuesta que Manzanares hace desde el punto de vista turístico inicialmente es una propuesta de turismo cultural, que además creo que encaja perfectamente en una provincia como la de Ciudad Real, que aglutina muchas posibilidades de turismo de naturaleza. Prueba de ello es que somos una provincia que tiene 4 parques entre nacionales y naturales, que aglutinamos patrimonio, en el que Manzanares también tiene mucho que decir, porque en la parte antigua, en el casco histórico de Manzanares, tenemos una fortaleza calatrava, un castillo del siglo XIII integrado dentro de la población, o una parroquia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI, además de casas solariegas. En definitiva, también tenemos patrimonio, pero lo que sí hemos hecho una apuesta excepcional, yo diría que de la más importante de la provincia, y queremos seguir avanzando en ella, es el turismo cultural. Hoy en día tenemos 4 museos y una colección de arte permanente que hace que Manzanares tenga una realidad en el que el turismo de interior, ese que va de Madrid a Toledo y tal vez luego Granada o Córdoba, pueda tener en Manzanares una referencia obligada. Los datos así lo indican. Tengan en cuenta que en el año 2018 pusimos en funcionamiento, inauguramos el Museo Archivo de Ignacio Sánchez Mejías, un personaje único, un personaje excepcional, un hombre polifacético que además tiene una referencia universal en el que inmortalizó Federico García Lorca. Pero Manuel Piña, como usted me decía, también es un museo muy visitado. En definitiva, tenemos 4 propuestas museísticas que conjugan vanguardia y tradición. La tradición viene por el Museo del Queso Manchego y también por el Molino de Agua, un molino totalmente restaurado, un molino hidráulico del siglo XVI que a día de hoy está siendo una referencia muy interesante para conocer también lo que son nuestros orígenes. Julián, si tuviera que decir a nuestros telespectadores por qué visitar Manzanares, estamos repasando cultura, patrimonio, pero ¿por qué más? De un valor añadido, ¿por qué hay que visitar Manzanares? A la cultura y el patrimonio, que yo creo que además refleja nuestros propios orígenes, la fortaleza calatrava del siglo XIII da origen al asentamiento en Manzanares. Es en definitiva rememorar lo que somos, lo que fuimos. Un molino de agua del siglo XVI es volver a nuestros orígenes, pero a eso le podemos conjugar muchas posibilidades, tanto de patrimonio como, por supuesto, de gastronomía. Manzanares, su ubicación es perfecta, estamos en la encrucijada de La Mancha, en un nudo de comunicaciones excepcional, con importantes bodegas que también algunas se van a incorporar a lo que es la propuesta turística,
tenemos tradición y tenemos fiestas. Tenemos unas jornadas medievales a 1 de octubre que se han convertido también en una referencia muy importante desde el punto de vista del turismo de interior. Por tanto, vamos a continuar en esa línea. Tenemos en estudio algunas propuestas museísticas más. Nos dejó un personaje excepcional, un manzanareño ilustre como fue Julián Gómez Cambronero, recientemente fallecido, una propuesta de otro museo que está encima de la mesa y que este equipo de gobierno y este alcalde todavía tienen que trabajar sobre ella. En definitiva, somos una ciudad de museos y bueno, para cualquiera que tenga interés en conocer parte de nuestra historia, más la vanguardia de los hombres y mujeres que han hecho tanto por Castilla-La Mancha, por Ciudad Real, Manzanares es una cita obligada. Yo creo que hemos convencido a nuestra audiencia y solamente esperar que se dé muy bien y daros las gracias. Muchísimas gracias a vosotros, encantado. Vanguardia y tradición que se unen en esta localidad ciudad manchega y que son unos conceptos que también se han visto reflejados en el vídeo promocional Manzanares Ciudad de Museos, que el consistorio ha proyectado como inicio a su presentación. Nos encontramos con Beatriz Labian, vamos a hablar como no de Manzanares, de esa apuesta que traéis a Fitur. Lo decía antes el alcalde, lo decía Julián, una apuesta sobre todo por el turismo con esa galería de museos. Pues sí, la verdad es que es una apuesta, pero no es una apuesta que se queda en una frase hecha, ¿no? Es una apuesta que además a lo largo de toda la legislatura pues ha dado sus resultados. Se ha ampliado notablemente no solo los recursos turísticos que ponemos a disposición de nuestros visitantes, sino que también pues son mucho más numerosos los grupos que nos visitan y bueno, pues todos los turistas que durante el año pasado, por ejemplo, han visitado Manzanares. Hay que destacar y poner en valor pues esa apertura de dos nuevos recursos museísticos, pero no solo eso, sino que se ha hecho un importante esfuerzo por una recuperación de la ciudad, del casco histórico, haciéndolo más accesible, mucho más atractivo y estamos convencidos de que todo influye. Ha sido como si dijéramos una política integral turística en la que no solo se han incrementado los recursos, como decía, sino que se ha visto, se ha trabajado en otros sentidos. Se ha quitado, por ejemplo, la tasa, el precio de los museos, actualmente son gratuitos y, como decía, pues todo el casco histórico es mucho más accesible con ese plan de accesibilidad que hemos puesto en marcha a lo largo de estos años. Se ha recuperado, por ejemplo, la fachada del ayuntamiento, la Casa Josito. Como decía, la apuesta ha sido real y los resultados pues también están siendo de la misma manera, ampliando sobre todo nuestros visitantes, que es lo más importante. Beatriz, estamos comentando que se ha ampliado la oferta museística, además ahora con la entrada gratuita permitiréis más afluencia de gente, pero si tuvieras que decir a nuestros telespectadores por qué visitar Manzanares, ¿cómo les convencerías? Bueno, pues Manzanares un poco es lo que hemos intentado hoy poner de relieve, por ser un universo de contrastes, ¿no? Por estar en la punta de la vanguardia, con ese museo de Manuel Piña y con ese museo de Ignacio Sánchez Mejías, que fue el precursor de juntar a la generación del 27, de que esa generación existiera, y por otro lado, pues la tradición, como puede ser de cada uno de nuestros pueblos, ¿no? La identidad de cada uno de nuestros pueblos, el queso, nuestro molino grande, esa mezcla. Si además pues te encuentras en una ciudad atractiva, acogedora, con una buena hostelería, con unos buenos servicios y sobre todo pues con una gente que es muy hospitalaria y muy solidaria, pues la verdad es que en conjunto lo tenemos todo y ese es uno de los motivos por los que nos tienen que visitar y seguir visitando. Muchas gracias, Beatriz. Gracias. Pues gracias a vosotros. El esfuerzo realizado para incrementar los recursos museísticos unidos y singulares, que unidos a la mejora del patrimonio histórico-cultural de Manzanares y a una extensa oferta hotelera y de restauración, han conseguido aunar tradición, vanguardia y singularidad y han llevado hasta Manzanares cerca de 30.000 visitantes. ¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes.